estimados exploradores de lo insólito, ávidos de asombro y sedientos de maravillas, permítanme guiarles a través de las páginas de un compendio extraordinario, un atlas que no cartografía fronteras políticas, sino los límites de nuestra imaginación y la vasta extrañeza de nuestro propio mundo. Olvídese de las guías convencionales, este es un gabinete de curiosidades viviente, un mapa hacia lo inesperado, lo olvidado y lo francamente misterioso. Prepárense, pues, para un viaje narrativo que les revelará lugares y fenómenos tan singulares que desafiarán su percepción de lo posible. El continente negro, cunas de misterio y adaptación. Comenzamos nuestro periplo en África, un continente que alberga contradicciones y adaptaciones asombrosas. En Angola, la nueva ciudad de Quilamba se alza como una metrópolis fantasma, bloques de apartamentos relucientes financiados por China, pero deshabitados, un testimonio de la desconexión entre la planificación y la realidad social. Más orgánico es el ingenio Tofinu de Benín, donde Gambie, una comunidad flotante de chozas sobre pilotes en el lago Nakowe, se forjó como refugio contra los cazadores de esclavos, una ciudad que aún hoy navega las aguas del siglo XXI. En Burkina Faso, las mujeres Kasena de Tiebelé transforman los muros de adobe de sus casas en lienzos vibrantes de motivos geométricos y animales, una expresión cultural que data del siglo XV. La naturaleza a veces se vuelve letal. El lago Ños en Camerún, situado en el cráter de un volcán inactivo, se convirtió en una trampa mortal en 1986, cuando una erupción lígnica liberó una nube asfixiante de dióxido de carbono que mató a más de 1.700 personas mientras dormían. En contraste, el arco de Aloba en Chad se yergue como una monumental escultura natural de arenisca, sus 120 metros de altura desafiando la aridez del macizo de Ennedi. Pero el misterio se cierne sobre el lago Tele en Congo, donde se rumorea la existencia del Mokelembembe, una criatura semejante a un apatosaurio, un críptido que sigue inspirando expediciones y difusas fotografías. En Egipto, la ciudad de los muertos del Cairo es una necrópolis de 4 km donde vivos y difuntos comparten morada en tumbas centenarias, un refugio para quienes huyen del bullicio urbano. Cerca de allí, el desierto blanco de Farafra, con sus formaciones calizas erosionadas que evocan hongos gigantes o nubes atómicas, revela el lecho de un antiguo mar Cretácico, y el vidrio del desierto libio, un cristal amarillo pálido usado en joyas faraónicas, sigue siendo un enigma científico, posible reliquia de un impacto meteórico. Etiopía nos invita a las fauces del Ertagale, un volcán activo con un lago de lava burbujeante, una experiencia tan sublime como peligrosa. En Ghana, los cocodrilos sagrados del estanque de Paga ofrecen un encuentro inaudito, reptiles dóciles, almas de la aldea que permiten ser acariciados. Kenia nos presenta la cueva de Kitum, donde elefantes hambrientos desaltallan las paredes con sus colmillos, una maravilla natural que lamentablemente se vincula a la fiebre hemorrágica de Marburgo. Libia nos transporta a Gadamés, un pueblo romano donde casas de barro interconectadas crearon un laberinto con pasajes cubiertos diseñados para la interacción social sin el rigor del sol del Sahara. Madagascar nos deleita con la avenida de los baobabs, árboles centenarios que parecen plantados al revés, sus ramas coronadas con hojas que capturan la luz del crepúsculo. En Malí, la pesca multitudinaria de Antogo es un ritual anual dogón, donde miles de hombres se lanzan al lago para pescar bagres a mano, fomentando la unidad en un entorno desértico. También en Malí, la gran mezquita de Dejenne, una imponente estructura de barro, es anualmente reparada por la comunidad, un testamento vivo de arquitectura sostenible. Marruecos, con las vistas cinematográficas de Ouarzazate, se erige como el Oyu Ood africano, con los Atlas Studios y la fortificada Lait Benaddogo. La curtiduría Towara en Fez, un laberinto de pozos de piedra, mantiene una tradición milenaria de curtido con métodos ancestrales y olores penetrantes. Mauritania esconde la estructura de Richat, el ojo del Sahara, una diana geológica de 48,3 km de diámetro visible desde el espacio, cuyo origen ha fascinado a geólogos y astronautas. En Tineti, antaño un centro de erudición en la ruta del Sahara, bibliotecas familiares atesoran manuscritos árabes, ahora amenazados por la arena del desierto, pero celosamente preservados. Namibia nos ofrece el meteorito Oba, el más grande conocido en la Tierra, in situ en una granja, tan colosal que no puede ser trasladado. Y en Deadly, esqueletos de árboles petrificados se alzan en un lecho de arcilla blanca, un paisaje yermo pero cinematográfico. El último árbol de Teneré en Níger,
un icono solitario en 400 km a la redonda, fue trágicamente derribado por un camionero, un acto de insensatez humana que dejó un vacío en el paisaje. Nigeria nos muestra la escuela flotante de Makoko, una innovadora estructura de madera sobre barriles de plástico diseñada para una comunidad acuática vulnerable de lagos. En la República Democrática del Congo, Gebadolite, el Versalles de la selva de Mobutu, es un palacio en ruinas, un eco de tiranía y extravagancia. Senegal nos presenta el monumento al renacimiento africano, una colosal estatua que, construida por Corea del Norte, generó controversia política. Suazilandia celebra la danza de los juncos, un ritual anual donde miles de jóvenes vírgenes danzan para el rey, un acto que combina tradición y búsqueda de nuevas esposas reales. Sudáfrica alberga el gran baba de Mojacisclooth, un árbol tan enorme que tiene un bar en su interior. La isla de las focas en Ciudad del Cabo es escenario de una danza macabra entre 60.000 focas y grandes tiburones blancos, una muestra brutal de la cadena alimenticia. Las torres de Orlando en Johannesburgo, antiguas torres de refrigeración de una central eléctrica, se han transformado en un centro de deportes extremos, ofreciendo bungee, jumping y rappel sobre Soweto. Sudán nos revela Soakin, una ciudad isleña abandonada, construida con coral, que en otro tiempo fue un próspero puerto comercial, ahora una majestuosa ruina. Y las pirámides de Meroe en Sudán, más numerosas que las egipcias, son testimonio del antiguo reino de Kus, saqueadas en el siglo XIX pero aún imponentes. El sud impenetrable de Sudán del Sur, la marisma más extensa del mundo, es una barrera vegetal que devora el Nilo Blanco, hogar de vida salvaje y comunidades aisladas. Finalmente, en Tanzania, el lago Natron, un lago superalcalino que quema la piel, se convierte en un refugio para millones de flamencos, un contraste de belleza y toxicidad. Togo nos introduce en el mercado de fetiches de Akodes Sheba en Lomé, una farmacia al aire libre donde se venden talismanes y se consulta a sacerdotes vudú. En Túnez, el Hotel Sidi Drisé Matmata, una casa cueva bereber, es mundialmente conocido como la casa de la infancia de Lupesky Walker. Y en Zambia, la piscina del diablo, un pequeño estanque al borde de las cataratas Victoria, ofrece la temeraria oportunidad de bañarse al borde de la caída más grande del mundo. En Zimbabue, el Gran Zimbabue, una antigua ciudad bantú de muros de piedra, evoca un próspero centro comercial medieval, ahora un yacimiento arqueológico. Las Américas de vikingos a monstruos y ciudades subterráneas. Cruzando el Atlántico, en Canadá, nos encontramos con Vulcano, un pueblo que ha abrazado su nombre, convirtiéndose en un santuario para los aficionados a Star Trek, con una réplica del Enterprise y eventos anuales. En Vancouver, el edificio Samke es el edificio comercial más estrecho del mundo, testimonio de una ingeniosa respuesta a la especulación inmobiliaria. El lago, manchado de osollos, sagrado para las naciones originarias, revela cientos de charcas de colores vibrantes en verano, cada una con una concentración mineral única. El desierto de Carcross, a pesar de su nombre, es un pequeño desierto glaciar rodeado de montañas nevadas, una anomalía en el territorio canadiense. El Leanse Ausmeadows en Terranova marca el único asentamiento vikingo reconocido en Norteamérica, una aldea de madera y tierra que precedió a Colón por 500 años. El castillo de Midlothian en Burus Fallis es el extravagante proyecto de un artista que esculpe cabezas de hormigón que parecen gritar. Parte de un bosque de esculturas que combinan lo macabro y lo místico. El Marconi National Historic Site en Glace Bay conmemora el nacimiento de la era inalámbrica, donde Guglielmo Marconi envió las primeras señales transatlánticas. El Museo Bata del Calzado en Toronto narra miles de años de historia humana a través de 13.000 artículos, desde sandalias egipcias hasta zapatos de Elvis. Y en Cochrane, el hábitat de osos polares es el hogar de Ganú, un oso polar que incluso pinta cuadros abstractos, ofreciendo una experiencia única de conservación. A 2 km de profundidad, bajo una mina de níquel, Snolab el Libeli es un laboratorio astrofísico que busca neutrinos y materia oscura, protegiendo sus sensibles detectores de la radiación cósmica. Estados Unidos, un vasto tapiz de curiosidades, nos depara encuentros con lo insólito. En Alaska, las casas de los espíritus de Eklutna, pequeñas casitas de colores que cubren las tumbas, fusionan la tradición ortodoxa rusa con las prácticas indígenas atabascanas. Arizona esconde el Museo de Misiles Titán, un silo subterráneo de la Guerra Fría donde se guarda un misil Titán II capaz de alcanzar Moscú en 30 minutos. California nos sumerge en Slur City,
una comunidad anárquica de okupas en el desierto, un último lugar libre con arte excéntrico y una vida fuera de la red. El Interatron en Landers, una cúpula acústicamente perfecta construida por un ex mecánico que afirmaba haber recibido instrucciones de Venus para lograr la eterna juventud, ofrece hoy baños de sonido relajantes. El teatro de ópera y hotel de Amargosa es la conmovedora historia de Martha Becket, una bailarina que sin público pintó su propia audiencia en las paredes de un teatro en medio del desierto. La cascada Cola de Caballo en Yosemite en la segunda quincena de febrero se transforma en una cascada de fuego al atardecer, un fenómeno natural de luz y agua. En Carolina del Norte, el jardín de plantas carnívoras Stanley Roeder alberga una colección de devoradoras de carne, incluyendo la famosa Dioneara trapamoscas, y en Carolina del Sur, la aldea africana de Oyotungin es una comunidad intencional que busca revivir la cultura yoruba de África Occidental. Colorado nos asombra con el castillo de Bisó, la monumental obra de un hombre que durante décadas construyó un castillo de piedra sin planos, un símbolo de libertad y determinación. En Dakota del Norte, la pirámide de Nekoma, un tronco piramidal de 24 metros, es el siniestro vestigio de un complejo antimisiles de la Guerra Fría. En Dakota del Sur, la cascada Tunderiad se oculta 183 metros dentro de una montaña, una efusiva sorpresa en una mina de oro en desuso. Delaware nos ofrece el Johnson Victrola Museum, una encantadora colección de fonógrafos y la historia del Drigger. Johnson, pionero de la Victor Talking Machine Company. Florida nos lleva a Stiltsville, un grupo de casas variopintas sobre pilotes, a una milla de la costa de Miami, antaño un refugio para bebedores y jugadores. Cerca, el Neptune Memorial Red es una ciudad submarina que funciona como cementerio donde las cenizas de los difuntos se mezclan con cemento para formar arrecifes artificiales. Georgia esconde las piedras IA de Georgia, 4 bloques de granito con 10 preceptos para la humanidad en 8 idiomas, una obra anónima que ha generado teorías conspirativas. La cripta de la civilización en Atlanta, sellada en 1940, es una cápsula del tiempo que busca preservar el siglo XX para generaciones futuras, con objetos tan diversos como un guión de lo que el viento se llevó y la voz de Hitler. Hawaii nos reta con las escaleras Aikuen-Kaneohe, un ascenso ilegal por 3.922 peldaños a lo largo de un acantilado para una vista espectacular. Kalaupapa en Molokai, una hermosa prisión para leprosos, es hoy un parque nacional que honra una historia de aislamiento y sacrificio. Idaho nos presenta el Museo del Burdel Oasis en Moyace, un burdel que sus trabajadoras abandonaron precipitadamente en 1988, dejando sus habitaciones intactas como una cápsula del tiempo. Illinois nos confronta con el Museo Internacional de Ciencia Quirúrgica en Chicago, que explora la evolución de la cirugía con instrumental y trozos del cuerpo humano, y Red Ate Works en Le Monde, donde los residuos radiactivos del primer reactor nuclear del mundo yacen enterrados bajo una lápida que advierte no excavar. Indiana nos divierte con el Museo de la Cárcel Rotatoria de Crawfordsville, una prisión con celdas que giran como un tío vivo, diseñada para desorientar a los presos. Iowa nos sumerge en el lado oscuro del turismo con la Casa de los Asesinatos de Villisca, donde 8 personas fueron masacradas con un hacha en 1912, un crimen aún sin resolver. Kansas alberga el Jardín del Edén en Lucas, la obra de Samuel P. Dinsmore, un veterano de la Guerra de Secesión que esculpió su particular paraíso patriótico, incluyendo su propio mausoleo con su cuerpo embalsamado. Kentucky nos presenta el Bent Museum en Fort Mitchell, el único museo del mundo dedicado exclusivamente a muñecos de ventrílocos, una colección de figuras inquietantes. Louisiana nos adentra en el Museo Histórico del Vudú de Nueva Orleans, que documenta la evolución de esta práctica espiritual desde África occidental hasta la cultura criolla, y el rodeo de la cárcel de Angola, donde los reclusos de una prisión de máxima seguridad celebran un rodeo abierto al público. La capilla de San Roque en Nueva Orleans es un santuario católico con una habitación llena de ofrendas votivas, prótesis y muletas, dejadas por quienes buscaron curación. Maine nos lleva al Museo Wilhelm Reich en Rangeley, un homenaje al controvertido psicoanalista que creía en la energía orgásmica y construyó cloudbusters para hacer llover. En Maryland, el Great Blacks in Wax de Baltimore presenta una poderosa y a veces polémica visión de la historia afroamericana, con figuras de cera desde barcos negreros hasta héroes civiles. Los Museum Studies of Unexplained Death, una colección de dioramas forenses en miniatura, se usan para entrenar a detectives,
recreando escenas de crímenes macabros con inquietante detalle. Massachusetts nos sorprende con la Casa de Papel en Rockport, una casa construida casi enteramente con periódicos y sus muebles. El Museo de Arte Malo en Boston celebra la sinceridad del artista por encima de su habilidad, exhibiendo obras que son deliberadamente, gloriosamente malas. Michigan nos invita al Museo de Maravillas Mecánicas de Marvin, una sala de juegos superestimulante repleta de autómatas, juegos de época y rarezas que funcionan con monedas. Minnesota nos reta con el de Bill's Kettle en Grand Marais, una cascada donde una parte del río Brulé simplemente desaparece en un agujero misterioso, y la habitación más silenciosa del mundo en Minneapolis, una cámara anecoica donde el silencio es tan profundo que el latido de tu propio corazón puede volverse insoportable. Mississippi nos revela la maqueta de la cuenca del río Mississippi en Jackson, un gigantesco modelo a escala, ahora abandonado y cubierto por la vegetación de la vasta red fluvial, una reliquia de la ingeniería predigital. Montana nos transporta a las señales en las rutas transcontinentales de correo aéreo, flechas de hormigón de 21 metros que guiaban a los pilotos en las décadas de 1920 y 1930, una infraestructura pionera. Nebraska tiene su propio Carnegie en Adirance, una réplica de Stonehenge hecha con coches viejos pintados de gris, un homenaje artístico a la granja familiar. Nevada nos deslumbra con el FLY Geyser-Lax, un geyser multicolor creado accidentalmente por la intervención humana, cuyas formaciones minerales parecen de otro planeta. New Hampshire nos adentra en el archivo de Beatty y Barney en Durham, un compendio de documentos relacionados con el primer caso ampliamente publicitado de abducción alienígena que dio origen al tópico del gris. Nueva Jersey nos conecta con el universo a través de la antena de bocina de Ondel, donde Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron accidentalmente la radiación de fondo de microondas, la primera prueba del Big Bang. Y Northlands en Flemington es la maqueta de modelismo ferroviario más grande del mundo, con 13 km de vías y 135 trenes que atraviesan paisajes en miniatura. Nueva York nos invita a explorar The Outdoors Bay en Brooklyn, una playa urbana donde la erosión ha desenterrado décadas de basura histórica, desde caras de muñecas de porcelana hasta huesos de caballos. En Lily Dale Assembly, una remota comunidad de mediums, los visitantes buscan mensajes del más allá y consuelo espiritual. Nuevo México nos asombra con el campo de relámpagos inquemado, una obra de land art de Walter de Maria, 400 mástiles de acero inoxidable dispuestos en una cuadrícula que interactúan con la luz y las tormentas del desierto. Las cuevas de Rapollecte en la madera son el resultado de décadas de trabajo de un artista que talla cuevas subterráneas con diseños complejos. Y la escalera de la capilla de Loreto en Santa Fe es una escalera de caracol de origen milagroso, construida sin apoyo visible, atribuida a San José. Hoy nos ofrece el Museo Estadounidense del Cartel en Cincinnati una vibrante colección de letreros, marquesinas de neón y mascotas de fibra de vidrio que narran la historia de la publicidad exterior. Oklahoma alberga el Museo de Osteología en Oklahoma City, que exhibe más de 300 esqueletos animales, incluyendo un dragón de Komodo y un ternero de 2 caras. La manada de bisontes de Wichita Mountains en Lawton es un éxito de conservación, los descendientes de 15 bisontes que salvaron a la especie de la extinción. Oregon nos transporta al Spruce Goose en MC Minville, el gigantesco avión de madera de Howard Hughes que voló una sola vez. El faro de Tillamo Curro, el terrible Tilly, es un faro abandonado que se convirtió en un columbario, una morada final macabra en un peñón rocoso. El Museo de Juguetes de Kidd en Portland es el tesoro personal de Frank Kidd, miles de juguetes antiguos que evocan la infancia del pasado. Pensilvania nos confronta con el Centro de Historia Post-Natural en Pittsburgh, un museo de historia natural del siglo XXI que exhibe organismos modificados por el ser humano. La penitenciaría Easternstadt en Filadelfia fue la primera en implementar el sistema de aislamiento, sus celdas hoy en ruinas, un eco del pasado. Y el cuervo Grip en Filadelfia es el cuervo disecado, mascota y musa de Charles Dickens que inspiró a Edgar Allan Poe. Tennessee nos maravilla con las luciérnagas sincronizadas de las Great Smoky Mountains, un espectáculo natural de cortejo donde miles de luciérnagas brillan al unísono. Texas nos sorprende con Prado Manfa, una tienda de Prada en medio de la nada, una escultura artística que desafía las expectativas. La Milton Paul en Austin es una espléndida gruta de cuento de hadas, un oasis de manantiales naturales y cascadas. Y la Catedral de Basura en Austin es la monumental obra de Vincian Neyman,
una estructura creciente hecha de objetos reciclados y donados. Utah nos presenta a Pando el gigante tembloroso en Richfield, un bosque de álamos temblones que es, en realidad, un solo organismo genéticamente idéntico, uno de los más antiguos y pesados del mundo. El jardín de esculturas Gilgal, en Salt Lake City, es un patio trasero de esculturas religiosas excéntricas, incluyendo una esfinge con la cabeza de Joseph Smith. Vermont nos divierte con la granja de telarañas de Canik, en Williamstown, donde un octogenario colecciona y monta telarañas como obras de arte. Virginia nos adentra en el secreto con el Museo de la CIA en Langley, un museo oculto al público que alberga artefactos de décadas de espionaje, desde máquinas Enigma hasta el AK-47 de Bin Laden. El gran órgano de estalactitas en Luray es un instrumento musical único que utiliza estalactitas como tubos, un litófono natural en las profundidades de las cavernas. Virginia Occidental nos lleva a la Quiet Zone en Greenband, una zona de silencio de radio impuesta para proteger el radiotelescopio más grande del mundo, un refugio para aquellos que creen ser hipersensibles a las ondas electromagnéticas. Washington nos impresiona con DRY Falls en Coole City, una cuenca de 5,6 km de ancho que fue la cascada más grande del mundo hace 12.000 años. El jardín sonoro en Seattle es una escultura pública de tubos de órgano accionados por el viento, que emiten un zumbido grave e inquietante, inspirando incluso el nombre de una famosa banda grunge. Y el Troll de Fremont en Seattle es una escultura gigantesca de cemento bajo un puente, con un Volkswagen escarabajo en la mano, una obra de arte urbano que rinde homenaje al folclore. Washington DC nos revela las gárgolas de la Catedral Nacional de Washington, incluyendo una de Darth Vader, un toque de cultura pop en un edificio neogótico. Finalmente, Wisconsin nos invita a la casa sobre la roca en Springdale, una atracción que es un escaparate a la mente insólita de su creador, Alex Jordan, repleta de objetos eclécticos y maravillas mecánicas, y el Forever-Tron del Dr. Evermore en North Freedom es una nave espacial del siglo XIX construida con chatarra por un excéntrico inventor, la escultura de chatarra más grande del mundo. Joyas de Centroamérica y el Caribe entre ruinas y bioluminiscencia. En México, Las Pozas en Xilitla es el jardín surrealista de Eduard James, una maravilla arquitectónica de hormigón que se fusiona con la jungla. El cenote Angelita en Tulum oculta un río submarino ilusorio, un fenómeno natural creado por capas de agua de distinta salinidad. La isla de las muñecas en Ciudad de México es un macabro memorial de muñecas viejas y rotas, clavadas a los árboles por un ermitaño obsesionado con el espíritu de una niña ahogada. El sótano de las golondrinas en Aquismón es una sima de 333 metros de profundidad, hogar de miles de vencejos y aratindas, y la zona del silencio de Mapimí, en Durango, es el Triángulo de las Bermudas mexicano, un desierto donde se rumorea que los teléfonos no funcionan y los extraterrestres hacen acto de presencia. En Bahamas, los cerdos nadadores de Cayo Big Major son una peculiaridad natural, cerdos que retozan en las aguas cristalinas. El Gran Agujero, azul de Belice, un sumidero submarino de 300 metros de diámetro, es un paraíso para los buceadores, revelando estalactitas formadas en una cueva cuando el nivel del mar era más bajo. Cuba alberga el Presidio Modelo, una cárcel panóptica donde Fidel Castro estuvo preso, y la estatua de John Lennon en La Habana, un símbolo de cómo las figuras culturales pueden ser reinterpretadas políticamente. Dominica nos atrae con el lago hirviente de Rosiao, una fumarola anegada en un estratovolcán mortalmente caliente y rodeada de una densa nube de vapor. El Salvador nos presenta el Museo de la Revolución en Pekín, que documenta la brutal guerra civil salvadoreña con artefactos de guerrilla y recreaciones de campamentos. Honduras es famosa por la lluvia de peces sin lloro, un fenómeno meteorológico donde cientos de peces plateados, algunos ciegos, supuestamente caen del cielo, alimentando leyendas religiosas. Las Islas Caimán nos invitan a la Blodiva Igual, una pared vertical submarina fluorescente, hogar de una increíble biodiversidad marina. Nicaragua ofrece el Cerro Negro, un volcán activo donde se practica el aswarding, deslizarse por sus laderas de ceniza a velocidades vertiginosas. Panamá es conocida por el tapón del Darién, una sección impenetrable de la carretera panamericana, una jungla virgen pero peligrosa, hogar de grupos guerrilleros. Puerto Rico nos lleva a la isla de los monos Cayo Santiago, una reserva de macacos rhesus, y el observatorio de Arecibo, el radiotelescopio más grande del mundo,
famoso por su búsqueda de inteligencia extraterrestre y por transmitir un mensaje al espacio. La bahía Mosquito en Vieques brilla por la noche con dinoflagelados bioluminiscentes, un espectáculo natural intensificado por un intento español de bloquear la bahía en el siglo XVII. Sudamerican de paisajes surrealistas, antiguas tradiciones. Argentina nos deslumbra con el Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires, una librería majestuosa en un antiguo teatro y el Palacio Barolo, un edificio inspirado en la Divina Comedia de Dante. El Parque Provincial de Ixigualasto, el Valle de la Luna, es un paisaje de formaciones geológicas insólitas y fósiles de dinosaurios, incluyendo la pista de baile de esferas de piedra. La Laguna del Diamante en Mendoza, a pesar de su extrema alcalinidad y niveles de arsénico, alberga millones de bacterias extremófilas, un laboratorio natural de la vida primitiva. Bolivia nos sumerge en el surrealismo del Salar de Uyuni, la salina más grande del mundo, con su hotel de sal y un cementerio de trenes oxidados. La carretera a los Yungas, conocida como el Camino de la Muerte, es una de las rutas más peligrosas del mundo, con abismos de 610 metros. Brasil nos revela el Stonehenge del Amazonas en Calso N, una misteriosa agrupación de 127 megalitos que sugiere civilizaciones amazónicas avanzadas. El cementerio nazi en Amapá es un recordatorio de un olvidado plan del Tercer Reich para colonizar la Guyana. Surfear la Pororoca en el Amazonas es una experiencia extrema, una ola anual que desciende por el río a gran velocidad. El Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses es un desierto de dunas que en la estación de lluvias se transforma en un paisaje surrealista de lagunas azules y verdes. Y Jorlandia, la ciudad modelo de Henry Ford, en la selva amazónica, es una ruina cubierta de maleza, un testimonio de un experimento social fallido. Sille nos maravilla con la catedral de mármol en el lago General Carrera, cuevas esculpidas por la erosión, y los géiseres del Tatio, el tercer campo de géiseres más grande del mundo. La isla de Pascua, con sus enigmáticos moai, ofrece una lección sobre los límites ecológicos de una civilización. La mano del desierto en Antofagasta, una mano gigante de 11 metros que emerge de la arena, es una obra de arte que representa la vulnerabilidad humana. Colombia nos impacta con la ciudad sepultada de Armero, donde una erupción volcánica cubrió una ciudad entera con lodo, un lugar de memoria y tragedia. El Caño Cristales, el río Arcoiris, se tiñe de vibrantes colores por la Macarenia clavijera, una planta acuática única, y las tirolesas de Guayabetal, líneas de acero que cruzan un valle a 396 metros del suelo, son una forma de transporte local tan peligrosa como esencial. Ecuador nos invita a la ciudad mitad del mundo en Quito, donde, irónicamente, se encuentran varias versiones del Ecuador, cada una calculada de diferente manera, un lugar de curiosidad geográfica y debates científicos. Perú nos asombra con la catarata de Gocta, una cascada de 771 metros de altura, oculta al mundo exterior por una leyenda local de sirenas. Chan Chan, la ciudad de adobe más grande del mundo, construida por los chimúes, es un yacimiento arqueológico amenazado por las tormentas. Las islas flotantes de los Uros en el lago Titicaca son un testimonio de una forma de vida ancestral, islas construidas con totora por una tribu indígena. Las líneas de Nazca, geoglifos gigantes trazados en el desierto entre los años 400 y 650, son un misterio arqueológico que solo puede apreciarse desde el aire. El último puente colgante de los incas, el Quesoachaca, es un puente de cuerda trenzada que se reconstruye anualmente, una tradición viva de ingeniería inca. El oasis del desierto de Huacachina es una laguna rodeada de palmeras en medio de las dunas peruanas, un paraíso para el sanduardín. Uruguay nos ofrece el Museo Pedagógico en Montevideo, que documenta la evolución de su sistema educativo, incluyendo objetos relacionados con los ástigos infantiles. Y Venezuela nos lleva al Monte Roraima, una meseta de 1.700 millones de años que se alza como una isla ecológica, inspirando la novela El Mundo Perdido. La heladería Coromoto en Mérida es famosa por su récord mundial de sabores, ofreciendo opciones tan inusuales como sardinas con brandy. Y el Monumento a la Paz en Caracas, erigido en 1963, es una escultura hecha de basura y escombros, un homenaje al reciclaje. Antártida y hielo, soledad y vestigios humanos. Finalmente, nuestro viaje nos lleva al continente blanco, la Antártida, una reserva científica regida por el Tratado Antártico. El polo sur de inaccesibilidad es el punto más alejado del mar, marcado por un busto de Vladimir Lenin, un vestigio de la exploración soviética. En la base Davis de Australia, el jardín de esculturas de la Antártida alberga a Fred T. Ead,
una figura esculpida en un poste de madera que se ha convertido en un tótem para quienes soportan los largos inviernos. La iglesia de la Santísima Trinidad en la base de Bellinshausen es la iglesia ortodoxa más austral del mundo, construida con pino siberiano y transportada miles de kilómetros. La isla Boubec, con su volcán cubierto de hielo, es la isla más remota de la Tierra, un lugar de tormentas implacables y misterios. Y el monte Erebus, un volcán activo con un lago de lava hirviendo, es un extraño cruce de fuego y hielo, marcado por la cruz conmemorativa de un trágico o accidente aéreo. Así al entre lo sagrado, lo profano y lo absurdo. En Afganistán, el Museo de la Yirad en Herat es un homenaje a los muyahidines afganos que lucharon contra la invasión soviética, con dioramas gráficos y trofeos de guerra. Bangladesh nos confronta con los astilleros de desguace de Chittagong, un cementerio de embarcaciones donde miles de obreros desmantelan barcos a mano en condiciones de alto riesgo y bajos salarios. Birmania nos maravilla con la pagoda en equilibrio de Kektillo, una roca dorada que desafía la gravedad al borde de un precipicio, y la pagoda del libro más grande del mundo en Mandalay, una colección de 729 placas de mármol con textos budistas. En Brunei, Camp Unayer es un conjunto de 42 aldeas sobre pilotes en el río Brunei, una Venecia de Oriente con comodidades modernas. Camboya nos lleva al dinosaurio de Taprón en Angkor, una talla en un templo del siglo XII que parece un estegosaurio, alimentando debates creacionistas. China nos asombra con el templo colgante de Ensan, un templo de 40 habitaciones excavado en un acantilado a 75 metros del suelo, que integra 3 religiones. El reino de las mujeres en el lago Lubu es el hogar de los Mosuo, una etnia matriarcal con la peculiar práctica del matrimonio ambulante. El monte Waihansi ofrece un sendero extremo, el Chanconce Tandao, una pasarela de madera precariamente anclada a la pared del acantilado. El mercado de los matrimonios de Shanghái es un fenómeno social, donde padres buscan pareja para sus hijos, anunciando sus atributos en carteles. El túnel de Hualien en Henan es un camino tallado a mano a través de las montañas por los aldeanos, una hazaña de ingenio y determinación. Corea del Norte nos muestra Kijondón, una aldea de propaganda deshabitada en la zona desmilitarizada, y el Hotel Ryugyong en Pyongyang, un rascacielos triangular de 105 pisos que ha permanecido inacabado durante décadas, símbolo de las dificultades económicas del país. La Exposición Internacional de la Amistad en Monte Myoyan exhibe los regalos recibidos por los líderes norcoreanos, desde limusinas blindadas hasta un caimán disecado con copas de cóctel. Corea del Sur nos invita a presenciar el puente de tierra Jindomodo, un fenómeno natural donde las aguas se retiran 2 veces al año, creando un corredor de casi 3 km asociado a una leyenda de una anciana que escapó de tigres. El tercer túnel de agresión es uno de los pasajes secretos excavados por Corea del Norte bajo la zona desmilitarizada, descubierto en 1978 y ahora abierto al público, un recordatorio de las tensiones fronterizas. Filipinas nos maravilla con las colinas de chocolate en Bohol, 1268 colinas cónicas que se vuelven marrones en verano. Los ataúdes colgantes de Sagada son una tradición funeraria ancestral de los Igoró que cuelgan a sus muertos en acantilados. El cementerio norte de Manila es un lugar donde muertos y vivos coexisten, con familias pobres viviendo en mausoleos. Hong Kong nos ofrece las escaleras mecánicas de Central a Mid-Levels, la red de escaleras mecánicas al aire libre más larga del mundo, un sistema de transporte urbano que atraviesa la ladera de la ciudad. India nos transporta al aljibe escalonado de Chand Baori en Rajastán, una estructura de piedra de 13 pisos de profundidad con 3.500 escalones, diseñada para recoger agua de lluvia. Los instrumentos astronómicos de Jantar Mantar en Jaipur son un observatorio del siglo XVIII de edificios de piedra, incluyendo el reloj de sol más grande del mundo. El templo de las ratas de Karnimata en Desnoque es un santuario hindú donde 20.000 ratas son veneradas como descendientes sagrados de la diosa Durga. El cuerpo de San Francisco Javier en Goa Vieja es una reliquia fragmentada con partes del misionero jesuita robadas a lo largo de los siglos. La isla Sentinel del Norte, en las islas Andamán, es el hogar de una tribu de cazadores recolectores de la Edad de Piedra, la gente más aislada del mundo, que rechaza el contacto exterior. Los puentes de raíces vivas de Cherrapunji son obras de bioingeniería donde las raíces de los árboles del cauto son guiadas para formar puentes orgánicos. Indonesia nos adentra en los ritos funerarios de Tana Toraja, ceremonias complejas y prolongadas
donde los cadáveres se conservan durante años hasta que la familia puede permitirse un funeral fastuoso. Irán nos sorprende con el cementerio de Khalid Nabi en Golestán, con lápidas que parecen genitales masculinos y femeninos, un misterio arqueológico que desafía las normas religiosas. Irak nos lleva a las viviendas Mudif, en las marismas de Mesopotamia, grandes cabañas comunitarias hechas de juncos, el centro social de los árabes de las marismas. Israel nos revela la cueva de Sedecías / las canteras de Salomón en Jerusalén, una cantera subterránea que según la leyenda fue la fuente de piedra para el segundo templo y una vía de escape para el rey Sedecías. El Museo de los Prisioneros de los Movimientos Clandestinos en Jerusalén, una antigua cárcel británica, documenta la lucha de la resistencia judía. Japón nos conmueve con el Daigo Fukuyumaru en Tokio, un barco pesquero expuesto a la lluvia radiactiva de una bomba atómica en 1954, símbolo del movimiento antinuclear. La calamar lucierna de la bahía de Toyama es un cefalópodo bioluminiscente que de marzo a mayo ilumina las aguas de la bahía con su resplandor azul. El sumidero más grande del mundo en Kasukabe, el proyecto Gekans, es una gigantesca infraestructura hidráulica subterránea construida para proteger Tokio de las inundaciones. Los monjes momificados de su gendo en el monte Yudono practicaron una forma extrema de automomificación, un ritual de autoinmolación atroz. Los monjes maratonianos del monte Yei se someten al Kaiogyo, un programa de 7 años de caminatas diarias de largas distancias con privación de sueño y alimentos en busca de la santidad. El túnel de Licinas en Kitakyushu florece cada primavera, creando un dosel de flores perfumadas. La aldea de los muñecos de Nagoro es un lugar insólito donde una residente ha poblado el pueblo con muñecos de tamaño real para recordar a los habitantes que se fueron. La isla del acorazado Ashima es una isla abandonada frente a Nagasaki, una ciudad minera de hormigón que fue el lugar más superpoblado de la Tierra antes de su cierre en 1974. Kazajistán nos invita al cosmódromo de Baikonur, la base de lanzamiento espacial más antigua y grande del mundo, desde donde Yuri Gagarin despegó para ser el primer humano en el espacio. Kirguistán nos muestra Tasrabat, un caravasar del siglo XV en la ruta de la seda, una posada fortificada en un tramo desolado de las montañas. Laos alberga el Parque Buda de Sienkawan en Vientiane, un parque de esculturas creado por un sacerdote chamán que fusionó el hinduismo y el budismo. Líbano nos desafía con el Trilito de Baalbek, 3 bloques de piedra de 800 toneladas cada uno, parte de la base de un templo romano, cuya colocación sigue siendo un misterio arqueológico. Malasia nos lleva a las cuevas de Batu en Kuala Lumpur, un santuario hindú con una gigantesca estatua dorada de Murugan y 272 escalones, donde se celebra el festival Taipusam. Nepal nos enfrenta al aeropuerto más peligroso del mundo en Lukla, una diminuta pista de aterrizaje en la montaña, conocida por sus condiciones extremas y su alto riesgo. Oman nos transporta a la isla del telégrafo, una repetidora británica del siglo XIX donde los telegrafistas se enfrentaban a la soledad y al calor extremo, perdiendo a menudo la cordura. Pakistán nos lleva a la carretera del Karakorum, la carretera internacional más alta del mundo, un viaje peligroso pero espectacular. Darra Adamgail es una aldea fronteriza donde la producción de armas ilegales hechas a mano es la única industria, un mercado de armamento falsificado. Palestina nos ofrece el monasterio de San Jorge de Cociba en Cisjordania, un monasterio ortodoxo griego aferrado a una pared vertical de una garganta con una historia de ermitaños y destrucción. Qatar nos deleita con las buenas cantoras de Doha, donde la arena resuena con un gemido inquietante cuando el viento sopla. Singapur nos asombra con la piscina del Marina Bay Sands, una piscina infinita en la azotea de un rascacielos que ofrece una vista espectacular de la ciudad. Siria nos muestra la iglesia de San Simeón, el estilita en Deir Seman, construida en honor a un asceta del siglo V que vivió 37 años en la cima de una columna. Sri Lanka nos invita al pico de Adanseipada, una montaña sagrada con una huella en la cima, venerada por cristianos, musulmanes, budistas e hindúes. Tailandia nos confronta con el jardín del infierno de Wangsa en Suke en Chonburi, un jardín budista que representa gráficamente los castigos del infierno. El Museo de las Falsificaciones en Bangkok exhibe miles de artículos ilegales, desde relojes Rolex hasta medicamentos falsificados, educando sobre el impacto social de la falsificación. El templo de botellas de cerveza en Khao Nan es una maravilla arquitectónica construida con millones de botellas de cerveza vacías, un proyecto de reciclaje monástico. Taiwán nos impresiona con el amortiguador de masa del Taipei 101,
una gigantesca esfera amarilla suspendida en el centro de uno de los edificios más altos del mundo que contrarresta el viento y los terremotos. Turkmenistán esconde la puerta al infierno en Darbaza, un cráter de gas que arde desde hace más de 45 años, un espectáculo natural accidental en el desierto de Karakum. Turquía nos lleva a Kayakoy, un pueblo fantasma abandonado en 1922, cuyas casas de piedra vacías son un recordatorio de un intercambio de población. Finalmente, Vietnam nos presenta el mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, donde el cuerpo embalsamado del líder revolucionario es exhibido, a pesar de sus deseos de ser incinerado. Los túneles Ecuchi-Cercad de la ciudad de Ho Chi Minh son una vasta red de pasadizos subterráneos utilizados por el Vietcong durante la guerra de Vietnam, un testimonio de ingenio y supervivencia. Y Yemen nos deleita con la isla de Socotra, un tesoro de biodiversidad con flora y fauna únicas, como la dragonera, resultado de millones de años de aislamiento. Europa, cuna de leyendas, arte y curiosidades. En Alemania, el Museo de Viajes Espaciales Hermann Oberth celebra al olvidado padre de la cohetería moderna. La pisada del diablo en la Catedral de Múnich es una leyenda local que atribuye una marca en el suelo a la furia del diablo. El Eisbachwelle en Múnich es una ola artificial donde surfistas desafían las frías aguas de un río en el corazón de la ciudad. El esqueleto enjollado de Santa Mundicia en la iglesia de San Pedro de Múnich es una reliquia macabra y ostentosa. El rosal milenario de Hildesheim, que florece en los muros de la catedral, es el rosal silvestre más antiguo del mundo. Esterstein y Normbad-Meinberg son formaciones calizas que han sido lugar de peregrinación desde monjes cristianos hasta neonazis. El monumento a Caspar Hauser en Ansbach conmemora la vida misteriosa de un adolescente que apareció en Nuremberg sin recuerdos de su pasado. El castillo de Wewelsburu, un castillo renacentista triangular, fue transformado por Heinrich Himmler en un centro de entrenamiento de las SS, con criptas ocultas y símbolos nazis. La base de espías de Teufelsberg en Berlín son las ruinas de una estación de escucha de la NSA de la Guerra Fría, ahora un lienzo para artistas urbanos. Austria nos presenta el Museo del Esperanto en Viena, dedicado a la lengua universal creada por Zamenhof. El Museo del Globo Terráqueo en Viena es el único museo público del mundo dedicado exclusivamente a globos terráqueos y esferas celestes. La República de Kugelmugel en Viena es una micronación excéntrica, una casa esférica construida por un artista que se declaró independiente. Los traviesos surtidores del Palacio de Eybrunn en Salzburgo son un jardín de bromas acuáticas diseñadas por un príncipe arzobispo del siglo XVII para empapar a sus invitados. El mundo de los gigantes de hielo y Riesenwelt en Werfen es la cueva de hielo más grande del mundo, con formaciones naturales de hielo iluminadas por magnesio. Bélgica nos revela el Mundaneum en Mons, un ambicioso proyecto de Paul Otlet y Henri Lafontaine para compilar todo el saber humano en fichas, un precursor de la World Wide Web. La torre de Ebenezer en Bassenge es una torre de 7 pisos construida por un hombre como un tótem de paz y conocimiento con dimensiones simbólicas. Bulgaria nos muestra el jinete de Madara, un relieve en piedra de un guerrero a caballo esculpido a 7 pisos de altura en una pared vertical hace 1300 años. El monumento Buzludha en Kazanlá es un monumento brutalista en forma de disco construido como homenaje al comunismo y ahora una ruina abandonada. Chipre nos ofrece la zona turística de Varosa en Famagusta, una ciudad fantasma de hoteles abandonados, congelada en el tiempo desde la invasión turca de 1974. Croacia nos invita al Museo de las Relaciones Rotas en Zagreb, una colección de objetos donados por exparejas, que narran historias de amor y desamor. Dinamarca nos deleita con la Rundetarn Torre Redonda en Copenhague, un observatorio de 1642 con un camino de ladrillo en espiral en lugar de escaleras, diseñado para subir instrumentos científicos. El faro de Ruger Canude en Loken es un faro que está siendo lentamente engullido por las dunas, un monumento a la erosión costera. Eslovaquia nos intriga con las ruinas del castillo de Kachtice, la antigua morada de la condesa Sandinari Erzsébet Báthory, famosa por torturar y matar a cientos de jóvenes. España nos adentra en la historia con el mapa de América de Juan de la Cosa en Madrid, el primer mapa conocido del continente americano, trazado en cuero de toro en el año 1500. La Catedral de Justo en Mejorada del Campo es una monumental obra de un exmonje que sin formación arquitectónica ni permisos construye una catedral con materiales reciclados. La isla de los silbidos de La Gomera es donde los habitantes se comunican en silbo, una lengua silbada que se remonta a los guanches. El festival de saltar bebés en Castrillo de Murcia
es un ritual del siglo XVII donde hombres vestidos de diablos saltan sobre bebés para librarlos del mal. El caminito del rey en el Chorro, Málaga, es una pasarela a lo largo de un acantilado que, aunque renovada, sigue siendo una emocionante experiencia con vistas vertiginosas. Estonia nos muestra los cráteres de Saaremaa en Cali, el resultado del impacto de un meteorito, con un lago sagrado donde se practicaban sacrificios paganos. Finlandia nos maravilla con el castillo de nieve de Lumilina en Kemi, el fuerte de nieve más grande del mundo, reconstruido cada diciembre con un diseño nuevo. La montaña de árboles en el Ojarbí es un bosque artificial plantado en una colina artificial, una obra de arte paisajística que tardó 14 años en completarse y está protegida legalmente por 400 años. Francia nos lleva a Oradour-sur-Glane, un pueblo conservado en ruinas desde la masacre nazi de 1944, un recordatorio de las atrocidades de la guerra. El reloj astronómico de la catedral de Besançon es un dispositivo de 30.000 piezas que indica la hora local en 17 lugares del mundo y otros datos astronómicos. El Museo Fragonard en París exhibe la inquietante colección de écorches o figuras desolladas de Honoré Fragonard, cuerpos humanos y animales preservados con fines educativos, pero con poses teatrales. El Musée des Plans Reliefs en París contiene una colección de modelos a escala de ciudades fortificadas, utilizados por los reyes franceses para planificar batallas. La Petite Ceinture en París es un antiguo cinturón ferroviario abandonado que ahora es una mezcla de naturaleza idílica y arte callejero. El Palais Ideal en Auteribes es la obra de Ferdinand Cheval, un cartero que durante 33 años construyó un palacio magnífico con piedras irregulares que recogía en su ruta. Los pasadizos secretos del Lion Trabules son redes de pasadizos interiores y escaleras que conectaban calles utilizadas por los comerciantes de seda en el siglo XIX. Breccia nos presenta el mecanismo de Anticitera en Atenas, el primer ordenador analógico conocido, un dispositivo de 2000 años que realizaba cálculos astronómicos precisos. La guerra de los cohetes de Brontados en Chios es una tradición pascual donde dos parroquias rivales se lanzan miles de proyectiles a sus iglesias. Los monasterios del Monte Athos, en una península brumosa, son centros del monacato ortodoxo oriental, donde el tiempo se ha detenido y las mujeres tienen prohibida la entrada. Hungría nos invita al Museo de la Agricultura de Budapest, ubicado en el hermoso castillo de Bafauñá, que alberga una inesperada colección de taxidermia y trofeos de caza. Irlanda nos impacta con el pecio del MV+B en la isla de Inisheer, un buque de vapor oxidado que encalló en 1960 y fue saqueado por los lugareños. Skijim y Chael son islas rocosas donde monjes del siglo VII construyeron un monasterio casi intacto, un testimonio de fe y resistencia. El montículo de Neugrange en el valle del Boine es una estructura neolítica de 3200 hace perfectamente alineada con el solsticio de invierno. La cripta de la Catedral Christ Church en Dublín alberga el corazón robado de San Laurencio Tolet y un gato y un ratón momificados. El parque de esculturas Indias de Victorias Guay es una colección de esculturas de piedra que representan la evolución espiritual. Islandia nos deslumbra con Svartifos, la cascada negra con un telón de fondo de columnas hexagonales de basalto, un espectáculo natural de lava solidificada. Con este resumen, espero haberles transmitido la esencia de la trama central de este extraordinario atlas a la inagotable capacidad del mundo para sorprendernos, la riqueza de la historia humana y natural y el sinfín de maravillas que esperan ser descubiertas o simplemente contempladas con asombro.